ir, como que dice la palabra del Señor, paulatinamente creciendo. Mire cómo un niño se desarrolla. Asimismo, el creyente tiene que ir desarrollándose. ¿Y cómo empieza? ¿A través de qué? Empieza con la palabra de Dios. La misma palabra nos dice que hay personas, hay hombres, hay mujeres, cómo empieza su vida espiritual. La palabra de Dios le dice cómo es un niño espiritual. Y al niño, por ejemplo, hablando en sentido secular, ¿cuál es el alimento que tiene? No es un alimento sólido, sino que es lo que se le da como alimento, la leche. Y hablando en sentido espiritual, un niño espiritual, ¿qué es lo que debe o cómo debe de alimentarse? Con la leche espiritual. Ya una vez que ha tenido o ha crecido, ha tenido ese crecimiento, ese niño, la leche espiritual ya no es suficiente para su crecimiento. ¿Y qué es lo que debe hacer? Debe de tener otro tipo de alimento. Y ese alimento se llama el alimento sólido. Así mismo es en lo espiritual. Las personas que llegan a Cristo, las personas que dicen que tienen a Cristo en su corazón, nacen de nuevo. Y esto está en el libro de Juan, en el capítulo 3. Habla del nacimiento. Un nacimiento espiritual. Un nacimiento que casi nadie puede explicar acerca de esto. Pero sí nos dice la palabra del Señor qué tipo de crecimiento el cristiano debe de tener. Y ahí está como ejemplo a Nicodemo, un hombre que se lo considera como un doctor de la ley. Sabía de las escrituras del Antiguo Testamento, pero no había experimentado lo que Jesucristo le estaba dando a entender acerca del nuevo nacimiento. Un crecimiento espiritual. Dice la palabra, lo dijo el Señor Jesucristo, el viento viene, pero nadie sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Solamente lo sentimos. Esa es una experiencia de crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros, cuando nos hemos acercado al Señor Jesucristo, hemos experimentado esto y sabemos cómo es el nacimiento espiritual. Yo creo que cada uno de los que estamos presentes aquí hemos experimentado eso, ese nacimiento espiritual. Pero ya una vez experimentado el nacimiento espiritual, ¿qué es lo que nos falta? Un crecimiento. Y en esta mañana vamos a ver cómo podemos experimentar el crecimiento espiritual. Nos dice la palabra del Señor en el libro que leímos, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Vemos un pedido que le hace el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo cuando se dirigió a los hermanos? Estaba en la cárcel. Y desde ese lugar hace una petición a la iglesia en Filipo. Versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mire, estando en ese lugar, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos, pido en oración. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo?
el apóstol Pablo está componiendo una oración en favor de quién? En favor de la iglesia de Filipos. Y mire qué tipo de oración ha compuesto el apóstol Pablo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En este versículo vamos a ver, en el versículo 10, vamos a ver en qué es que quiere el apóstol Pablo que crezca la iglesia de Filipos. En primer lugar, dice la palabra que crezca en amor. Dice que vuestro amor abunde más y más. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué nos dice en primera a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra: todas vuestras cosas sean hechas, ¿de qué manera? Con amor. Cuando dice todas estas cosas, ¿a qué se refiere cuando dice a todas esas cosas? Se refiere a que cuando venimos a la casa del Señor, ¿cómo venimos? Cuando abrimos las Escrituras, ¿cómo o por qué abrimos las Escrituras? Cuando comenzamos a evangelizar afuera, ¿cómo lo hacemos? A eso es lo que se refiere. Cuando dice las Escrituras, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando venimos a la casa del Señor, en el libro de los Hechos nos da una pauta de cómo vivían aquellos hermanos, de cómo era el sentimiento que tenían ellos. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Versículos 32 en adelante. Dice la palabra, Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era? Y un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades y casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí vemos en el versículo 32 cómo era la primera iglesia. ¿Qué abundaba ellos? Abundaba el amor. ¿Qué más podemos decir nosotros acerca del amor de Dios? Del amor que el Señor quiere que nosotros tengamos. En el libro de Juan, capítulo 21, Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17.
Aquí vemos un episodio del apóstol Pedro. Muchos conocemos acerca de esto. ¿Qué fue lo que le sucedió al apóstol Pedro en sus inicios? Recordemos que cuando Jesús fue tomado preso, ¿cuál fue la actitud que tomó el apóstol Pedro? Dice la palabra que el Señor Jesús le dijo: esta noche tú me negarás 3 veces. Y así fue. Cuando el gallo cantó 3 veces, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Dice la palabra que se fue a un costado y comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque recordó la palabra de Jesús cuando Él le dijo que le iba a negar. ¿Qué era lo que le faltaba al apóstol Pedro? Lo que le faltaba al apóstol Pedro era una sinceridad con el Señor, de no mentirle al Señor, de decirle que en realidad lo amaba. Pero sin embargo, en esas circunstancias vemos el accionar que tuvo el apóstol Pedro y lo negó. Tuvo que pasar un tiempo hasta llegar a lo que dice aquí en el libro de Juan. Era necesario que el Señor Jesucristo resucitara y se reencontrara con los apóstoles, pero sobre todo con el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice aquí la palabra que entendió lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. ¿Qué nos dice? Versículo 15. Cuando hubieron comido, de Juan capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mire la respuesta que le da el apóstol Pedro. Sí, ¿cómo está escrito? Con mayúscula y con una tilde, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? La seguridad. Sí. Y ahí sigue una coma y le dice: Señor. Le está dando el reconocimiento a Jesucristo de que Él es el Señor de su vida. También sigue un punto y coma y le dice: